Buena inmunología de nuevo, queridos y queridas estudiantes. Vamos a comenzar la tercera parte del tema 7, que va a hablar de la selección positiva y negativa de los linfocitos T y de la supervivencia de los linfocitos. Bueno, antes de comenzar, simplemente recordaros que ya hemos visto a lo largo de la selección, o mejor dicho, de la generación de los linfocitos T, tenemos dos tipos de procesos que tienen que suceder: la selección positiva y la selección negativa. Y me gustaría contaros una historia para intentar entender cómo el sistema inmune realmente distingue lo propio de lo extraño y por qué esta selección positiva y negativa es absolutamente fundamental. Pero no solamente porque es fundamental, sino cuál es, digámoslo así, la estrategia que sigue el sistema inmune para desarrollar receptores, en este caso de los linfocitos T, que van a ser capaces de detectar lo propio de manera débil y con eso van a ser capaces de detectar lo extraño de manera fuerte. La historia es la de una tribu que vive en algún remoto lugar de algún extraño planeta, si queréis, y cuyos miembros son todos ciegos y son sordos, y no tienen ninguna manera de identificar quiénes son los miembros de la tribu. Evidentemente, identificar cuáles son es muy importante, porque si no, vienen miembros de tribus extrañas y como son ciegos y sordos, no pueden detectarlos, se meten dentro de sus casas, de sus cabañas, de lo que sea, y les roban comida, en fin, hacen distintos daños, digamos, a la tribu, ¿no? Entonces, no tenían ningún medio, los miembros de la tribu no tenían ningún medio de distinguir o de detectar quiénes eran los miembros extraños que podían estar infiltrados y mucho menos de eliminarlos, de matarlos si los detectaban. Esto fue así un tiempo y puso en peligro la vida de la tribu y la existencia de la tribu, pero apareció un genio que vamos a llamar VDJ, y este genio lo que pensó fue, bueno, vamos a ver si generamos unas caretas que se adapten perfectamente a caras y que al adaptarse a esas caras no les permitan respirar, pues vamos a matar al dueño de la cara cuya careta encaje perfectamente en esa cara. La cuestión entonces sería que esto tendríamos que generar un proceso en el cual yo genero caretas que sé que son caretas, que encajan en caras, por tanto, pero que no encajan bien en ninguna de mis caras. Porque si encajan bien en alguna de las mías me van a matar. Lo que quiero es generar caretas que encajen en las que no son mis caras. Entonces, claro, yo solo tengo la información de mis caras. Yo solo dispongo de las caras de mi tribu, de las que yo puedo acceder a ellas. ¿Cómo podría generar caretas que no fueran de las caras de mi tribu? Y que fueran, obviamente, caretas. Pues a VDJ se le ocurrió que si cogíamos nuestras caras y poníamos a generar caretas con ellas, recombinando los aspectos propios de las caras, por ejemplo, la nariz, las orejas, los pómulos, la barbilla, etcétera, combinando esas caras, podríamos generar caretas distintas que, como son obviamente resultado de una combinación de los elementos de nuestras caras, ninguna va a encajar perfectamente en ninguna de las caras de los miembros de la tribu. Pero, como son obviamente caras diferentes a las nuestras, porque por recombinación las hemos generado de manera distinta, alguna de esas caras, si generamos suficientes, por combinación, alguna de esas caretas va a ser capaz de encajar en una cara extraña. Entonces esto es lo que hicieron, se pusieron manos a la obra y generaron un montón de caretas mediante moldes de la cara, hicieron moldes de esa cara y con esos moldes fueron generando caretas que luego utilizaron los distintos componentes para generar una enorme variedad de caretas. Ninguna de esas caretas debía encajar en las caras de la tribu y para eso fueron probadas. Al mismo tiempo, tenían que ser caretas, es decir, tendrían que encajar en alguna cara. Si no valía para encajar en ninguna cara, pues esa careta tenía que ser eliminada, no valía para nada, ¿no? Entonces, esto es lo que hicieron los de la tribu. Empezaron a seleccionar las caretas para ver si realmente encajaban medianamente bien en las caras de la tribu. Aquellas que encajaban medianamente bien eran seleccionadas positivamente. Esto es la selección positiva.
Pero luego, claro, había otro problema, y era que algunas caras empezaban a lo mejor a ser demasiado peligrosas, encajaban demasiado bien, a pesar de todo, en alguna cara de los miembros de la tribu. Esas caretas tenían que ser eliminadas, porque si encajaban bien en los miembros de nuestra tribu, obviamente los íbamos a matar por asfixia. Encajaban tan bien que no dejaban respirar, ¿no? Entonces al final la tribu se quedó con un repertorio de caretas, ninguna de las cuales encajaba bien en ninguna de las caras de los miembros de la tribu y ninguna de las cuales encajaba desde luego demasiado bien ni demasiado mal. ¿De acuerdo? Y estas son las caretas con las que se quedaron. Ahora, si venía alguna persona que no era miembro de la tribu y que no tenía una cara, obviamente, que pertenecía a la tribu, pues probablemente a base de ponerle caretas, de probar y de escanear, digamos, esas caras, todo el tiempo escaneando las caras de los miembros de la tribu o de los que estaban infiltrados, se detectaría alguno que estaba infiltrado, la careta encajaría y esta persona pues sería eliminada por asfixia en este caso. ¿De acuerdo? Entonces esto es, digámoslo así, la estrategia que sigue el sistema inmune que durante la evolución se ha desarrollado para distinguir entre lo propio y lo extraño. Vamos a distinguir a lo extraño, pero siempre en el contexto de lo propio. Es decir, las células van a presentar caras. ¿Cuáles son las caras? Los MHC con péptidos. Los péptidos podemos suponerlos como homólogos a la nariz, digamos. Y el resto del MHC sería la estructura de la cara. Cada tribu, y en este caso cada individuo, va a tener una serie de caras pues más o menos concretas, a las cuales se les van a ir pegando los péptidos diferentes, formando las distintas narices, si queréis. Y las caretas que se van a generar en esas personas van a encajar en esas caras. Van a ser seleccionadas para encajar mal en esas caras, que son las que presentan distintos péptidos. Si alguna vez alguna de nuestras células es infectada y presenta una mala cara, está la pobre enferma y tiene mala cara, esa mala cara va a cambiar obviamente las características del MHC y como las caretas que hemos seleccionado, los receptores, no van a encajar ninguno bien en los nuestros, pero al estar modificada esa cara nuestra por ese virus o ese problema que tiene la célula, alguna de esas caretas podrá encajar bien. Cuando encaje bien esa célula T se activará y podrá acabar con la amenaza que supone una célula, por ejemplo, infectada por un virus. ¿De acuerdo? Entonces esto es la manera en que el sistema inmune ha desarrollado esa estrategia y es una estrategia un poco que no sigue el sentido común. Normalmente, obviamente, nosotros pensamos que si queremos saber quién forma parte de nuestro grupo, nos acordamos de su cara. Tenemos lo que es la cara y la cara extraña identificamos como extraña de manera inmediata prácticamente, ¿no? Nuestro cerebro no lo hace así. El sistema inmune no tiene cerebro y como digo es ciego y sordo. Y ha desarrollado una estrategia que va al revés de lo que podríamos pensar y de hecho al revés de lo que nuestro cerebro hace, identificando caras y caretas. Las caras y las caretas tienen obviamente que encajar y esta es la manera en que se ha desarrollado todo este sistema de identificación de lo propio y lo extraño. Bueno, como siempre, estas cosas tienen que ver con conocimiento que se ha adquirido a lo largo de experimentos. Y este experimento que os voy a mostrar aquí es el experimento en el que demuestra que hay una selección positiva de los linfocitos T, que se seleccionan positivamente con los MHC de el individuo, del sujeto, en este caso del ratón de laboratorio, que les presenta sus caras, para seleccionar las caretas que serían los receptores T. Lo que hacemos aquí en este experimento es que tenemos un ratón que es heterocigoto, que proviene del cruzamiento de un ratón que es homocigoto para un MSC de tipo A, y este otro ratón que es homocigoto para el MHC de tipo B. Es decir, solo tienen un tipo de MHC. Esto los hemos ido cruzando en el laboratorio y hemos podido hacer, digámoslo así, razas de ratones que en lugar de tener mucho polimorfismo, pues básicamente son homocigotos para un MHC determinado. Le llamamos el A y el B. Bueno, tenemos una descendencia. Esta descendencia tiene, obviamente, los dos MHC. Un cromosoma lo ha heredado del ratón A y el otro cromosoma lo ha heredado del ratón B. Ahora lo que hacemos es un trasplante de médula ósea a ratones A o ratones B, que ya digo que son razas de laboratorio que las podemos mantener homocigotas todo el tiempo. Y a este ratón A hemos irradiado al ratón A
y al ratón B y le hemos destruido con ello la médula ósea, con lo cual ya no pueden generar linfocitos desde sus precursores de la médula ósea. Al inyectarle la médula ósea de este ratón heterocigoto, ahora se van a desarrollar linfocitos T a partir de los precursores de la médula ósea del ratón heterocigoto que hemos inyectado tanto al A como al B. Obviamente, el ratón A solo tiene en el timo MHC de tipo A y el ratón B solo tiene en el timo MHC de tipo B. Las células presentadoras de antígeno que también se derivan de la médula ósea, sin embargo, van a ser de tipo A y de tipo B. Bueno, ¿contra qué van a reaccionar los linfocitos que se han generado en el ratón MHC de tipo A y contra qué van a reaccionar los linfocitos que se han generado en el ratón MHC de tipo B? Pues resulta que cuando les presentamos antígenos por células presentadoras de antígenos que tienen MHC de tipo A, los linfocitos que se han desarrollado en el ratón MHC de tipo A sí que responden, pero no responden frente a células presentadoras de antígenos que les presentan estos antígenos en el MHC de tipo B. Es decir, las caretas que han generado estos ratones son específicas de las caras que tiene este animal. Y lo mismo sucede con este otro animal. Cuando vemos a ver a qué células presentadoras de antígenos responden los linfocitos que se han generado en este animal, resulta que solo responden ante células presentadoras de antígenos que tienen MHC de tipo B, o sea, el que tiene el animal en donde se han desarrollado los linfocitos, los cuales no van a responder frente a antígenos presentados por el MHC de tipo A. Es decir, los linfocitos que se generan están restringidos a responder frente a un MHC concreto, que es el que, obviamente, han visto a lo largo de su desarrollo y se han adaptado, esos receptores que se han generado, las caretas que se han generado, se han adaptado a las caras que tienen las células del cuerpo, obviamente, donde se han generado esos linfocitos y del cuerpo al que tienen que defender. Y lo tendrán que defender cuando detecten alguna cara que ya no es la suya. Y no es la suya porque tenemos un péptido, una bacteria, un virus que ha infectado a la célula se ha convertido en tumoral, que también puede ser otra manera en la cual las células pues cambian la cara, y al cambiar la cara, como las caretas han sido seleccionadas para encajar mal en nuestras caras, al cambiar la cara, alguna careta podrá encajar bien en una cara que ya no es la nuestra. Y podrá entonces el linfocito T activarse y ayudar a la defensa del organismo. Una puntualización importante para acabar de entender todo esto es que los receptores de las células T están adaptados para un tipo determinado de cara. Es decir, las caras del ratón MSC tipo A son, digamos, de una raza. Pertenecen, no sé, quizás podríamos utilizar la analogía de que pertenecen a la raza asiática, ¿no? En cambio, las del ratón de tipo B, pues pertenecen a la raza europea. Evidentemente, el tipo de caretas que se generan frente a un tipo de caras es distinto del tipo de caretas que se generan frente al otro tipo de caras. Cuando un virus infecta, cuando la célula se transforma en tumoral, nos cambia la cara, pero nos deja una cara del mismo tipo, es decir, una cara de nuestra propia raza, digámoslo así. Con lo cual, las caretas que se han seleccionado positivamente van a encajar en ese cambio de la cara que mantiene nuestra raza, digamos, de cara, nuestro tipo de cara, pero no van a encajar en caras, incluso que no son las nuestras, pero de otro tipo de cara. Por ejemplo, pues eso, la raza europea o la raza asiática, ¿no? Esta idea es importante para entender por qué cuando los receptores de las células T detectan un MHC del tipo, obviamente, contra el cual se han seleccionado, cambiado, modificado por un péptido, por ejemplo, que proviene de un virus o que proviene de una bacteria, lo detectan, pero no van a detectar caras de otro ratón diferente o de otra persona diferente que tiene un MHC de un tipo distinto, ¿no? Que va a dar lugar a otro tipo de caras, digamos, que genera otro tipo de caras diferente. ¿De acuerdo? Es decir, un tipo de caretas no encaja más que en su tipo de cara. Y obviamente cuando se ha generado caretas de un determinado tipo, si le ponemos una cara de otro tipo distinto, es decir, de otra raza diferente, pues evidentemente la careta no va a encajar independientemente del tipo de nariz o del tipo de péptido que tenga. Esto es lo que explica la restricción de los receptores T por un MHC concreto, que es de un tipo concreto, evidentemente, del propio tipo en donde esos linfocitos T se han desarrollado.
Los animales transgénicos también se han utilizado para hacer experimentos que demuestran la selección positiva. Un animal transgénico es un animal, recordemos, al cual le hemos puesto un gen que normalmente no tiene. Puede ser un gen de otra especie o puede ser un gen de la propia especie que hemos modificado, que hemos mutado o que hemos seleccionado por alguna razón. Bueno, en este caso lo que se ha hecho ha sido seleccionar un gen de un receptor, o sea, los genes de la cadena, por ejemplo, alfa y beta, de un receptor T que está restringido al MHC de tipo A y que por tanto solamente va a detectar caras del MHC de tipo A. Este gen se lo ponemos al genoma de un ratón y este gen va a funcionar, obviamente se va a expresar en los precursores de los linfocitos cuando se vayan a desarrollar en el timo. Si los precursores de los linfocitos se encuentran en un timo que tiene un MHC de tipo A, por lo menos tiene un haplotipo del MHC de tipo A, ¿qué pasará? Pues que los linfocitos reaccionarán contra este MHC de tipo A mal, porque hemos seleccionado un receptor de un animal anterior, ¿verdad? Que lo tenía, que era restringido al MHC de tipo A y que por tanto se había seleccionado en ese animal y había sido seleccionado positivamente porque encajaba mal en el MHC de tipo A, con el péptido que fuera. Entonces ahora lo ponemos en este otro ratón que tiene un MHC de tipo A y estas células precursoras, lo primero de todo es que como tienen un receptor ya maduro, ya le hemos puesto el transgen, van a parar el reordenamiento. Con lo cual, los precursores de los linfocitos van a parar el reordenamiento de los genes y no van a tener más que este transgen. Es decir, todos los linfocitos van a expresar solo este receptor que proviene del transgen, el cual solo se va a pegar a un MHC de tipo A. Si el ratón al que le ponemos esto tiene MHC de tipo A, entonces los linfocitos reciben señales de supervivencia y son capaces de sobrevivir y vamos a tener, en este caso, células maduras CD8 si el receptor obviamente reconoce al MHC de tipo 1. Estamos hablando de un receptor que reconoce el MHC de tipo 1 y de tipo A. Ahora bien, si ponemos este receptor transgénico que reconoce solo el MHC de tipo A en unas células, con unas células de timo, es decir, en otro animal, que no expresa el MHC de tipo A y solamente tiene el MHC de tipo B, es un ratón homocigoto, por ejemplo, para solo el MHC de tipo B, entonces, ¿qué va a pasar? Pues que estos linfocitos que tienen este receptor, sí que es verdad que van a parar el reordenamiento, porque van a recibir una señal de que han reordenado bien la cadena alfa y la cadena beta. Pero como no van a detectar un MHC A, porque no existe, entonces no van a recibir una señal de supervivencia. No van a superar la etapa de la selección positiva. Con lo cual no tendremos células T que van a madurar en este ratón transgénico. Así que este experimento demuestra que cuando los receptores de las células T han sido seleccionados para un MHC de tipo A, van a recibir señales de supervivencia, van a sobrevivir. Cuando no han sido seleccionados para ese MHC, sino para otro, o cuando se ponen en contacto con células que no tienen el MHC para el cual han sido seleccionados, esas señales de supervivencia no se dan y el linfocito muere. Al final no tenemos ninguna célula madura. Otros experimentos demostraron también que la selección positiva es igualmente un proceso de diferenciación celular, en el sentido de que las células van a diferenciarse unas de otras en la progenie. ¿En qué consiste esta diferencia? Pues en que van a convertirse en células T CD4 o en células T CD8. Recordemos que cuando tengan un receptor que sea capaz de reconocer al MHC de tipo 1, las células se convertirán en células T CD8. Y cuando tengan un receptor que reconoce al tipo 2, se van a convertir en células T CD4. Y esto lo hemos visto en experimentos con, de nuevo, animales transgénicos. Cuando le sacamos genes de un receptor que reconoce el MHC de clase 1 y que por tanto las células T que se desarrollen con este receptor expresado en ellas, que le hemos puesto en el genoma de este ratón transgénico, solo van a ser células que van a reconocer el MHC de clase 1. ¿Qué tipo de células se desarrollan? Pues resulta que se desarrollan solo células T CD8. Es decir, del paso de doble positivo, el positivo simple va a ser a CD8. Luego hay una diferenciación del doble positivo, los precursores doble positivos, al CD8.
¿Por qué? Porque le hemos puesto un gen que reconoce el MHC de clase 1. Pero si le ponemos un receptor transgénico que reconoce el MHC de tipo 2, efectivamente las células van a progresar a la etapa de doble positivo. ¿Pero cuáles se van a desarrollar? Pues solamente se desarrollan células del tipo TCD4. Porque el receptor transgénico, claro, como funciona, en los dos casos funciona para el reordenamiento de los demás genes. Luego no va a haber ningún reordenamiento más. ¿Y a qué van a diferenciar las células? ¿A qué van a madurar? Pues obviamente dependerá de qué reconocen ese receptor que le hemos puesto. En el primer caso le hemos puesto un receptor que reconoce el MSC de tipo 1, pues van a madurar a TCD8. En el segundo caso le hemos puesto un receptor que reconoce el MSC de tipo 2 y van a madurar a TCD4. Por tanto, esta selección positiva también inicia un proceso y lo culmina de diferenciación celular a TCD4 o a TCD8. También se pueden realizar experimentos para ver cómo funciona la selección positiva, no ya añadiendo genes que funcionan, como hemos visto en los experimentos anteriores, sino quitando algunos genes y viendo cuáles son los efectos de las mutaciones. Entonces aquí tenemos un experimento que indica que la selección positiva se realiza en las células epiteliales del timo. Vamos a ver lo que sucede aquí. Tenemos en primer lugar el caso control, en donde tenemos una expresión normal del MHC de clase 2 y de clase 1. Obviamente aquí comprobamos que las células doble positivo, que son estas que están en rojo y en azul, pues se desarrollan a simple positivo, azules o rojas, normalmente, y vamos a tener por tanto células CD8 y células CD4. ¿Qué sucede cuando a este ratón, en lugar de ponerle un transgen, le eliminamos el MHC de tipo 2? Hacemos un ratón mutante y lo hemos eliminado. Bueno, en este caso comprobamos que de los doble positivos solo se desarrollan positivos simples que son CD8. Es decir, cuando al ratón le eliminamos completamente los MHC de tipo 2 de todo su genoma y de todas sus células, sabemos que este ratón solo desarrolla células T CD8. Bueno, ahora a este ratón le podemos poner un gen, hacemos un ratón mutante, pero no quiere decir que sea un mutante negativo, sino en este caso es un mutante positivo, al cual le ponemos un gen de MHC de tipo 2 que se va a expresar en las células del timo, en las células epiteliales del timo. No se va a expresar en las células del hígado, en las células del cerebro, en otras células, solo en las del timo. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, pues efectivamente al poner este gen en las células epiteliales del timo, restauramos la diferenciación que teníamos en el animal control. Es decir, vamos a tener células TCD4 y TCD8, cuando lo hemos puesto en el timo, en las células epiteliales del timo. ¿Qué pasa si ponemos un gen en las células epiteliales del timo, pero que no funciona? No funciona porque no puede interaccionar, este MHC es un mutante, ya no funciona, y que no puede interaccionar con el CD4. Bueno, pues en este caso el gen se expresa aquí, pero al no poder interaccionar con el CD4, los linfocitos que tengan receptores que reaccionen con el MHC de tipo 2 no van a poder recibir señales de supervivencia y esos van a morir. Solamente van a desarrollarse, a partir de los doble positivos, van a desarrollarse solo células TCD8. Lo cual demuestra, estos experimentos, que es la expresión del MHC de tipo 2, en este caso, por las células epiteliales del timo, la que está mediando la selección positiva. Si las células epiteliales del timo no expresan MHC de tipo 2, no van a poderse desarrollar células TCD4, que son las que reaccionan con el MHC de tipo 2. Bueno, ya hemos dicho que la generación de linfocitos en el timo tiene que evitar que haya linfocitos T que reaccionen fuertemente contra nuestros MHC y algún péptido propio, porque entonces nos atacará. Entonces hace falta un proceso de selección negativa, el cual también se ha demostrado experimentalmente. Y aquí tenemos un experimento que os voy a explicar y que lo indica así. Tenemos un animal al que le hemos puesto un gen, es un animal transgénico, que tiene un receptor, es un animal transgénico para un receptor de las células T, el cual va a reaccionar con un MHC concreto, que ya sabemos cuál es, pegado a un péptido concreto, que ya sabemos cuál es. Si ponemos este gen en un animal que tiene MHC para el cual este gen va a reaccionar, este receptor, este gen transgénico, reaccionará mal con el MHC y los péptidos propios, pero sabemos que va a reaccionar bien con el MHC y un péptido extraño. Si dejamos que el
animal desarrolla los linfocitos en ausencia de un péptido extraño que le inyectamos al animal, no le inyectamos aquí el péptido, ¿de acuerdo? Entonces se producen una serie de células apoptóticas normales y al final tenemos un desarrollo más o menos normal del repertorio de las células T, porque estas células que tienen el gen de este receptor T que reacciona con un MHC y un péptido extraño, como el péptido extraño no se lo ha inyectado, pues no lo detecta y por tanto no pasa nada. Pero si cuando se están desarrollando los linfocitos T le añado el péptido específico en el timo, se lo inyecto al animal o hago que lo exprese el timo de alguna manera, entonces todas las células que tienen este transgen van a reaccionar contra este péptido y van a desarrollar apoptosis, y con lo cual estas células van a morir. Vemos aquí el timo, como hay células apoptóticas, que tampoco es que haya pocas, pero bueno, hay muchas menos que aquí, ¿de acuerdo? Debido a, evidentemente, que en este caso tenemos los precursores de los linfocitos T reaccionan con el MHC tipo el que sea, que tiene el péptido, y esto les va a inducir la apoptosis en el timo. Por tanto, en el timo se produce también una selección negativa que elimina aquellas células que tienen receptores que reconocen fuertemente péptidos propios unidos al MHC. ¿Dónde tiene lugar esta selección negativa? Evidentemente en el timo, pero tanto en la corteza como en la médula. En el panel de la izquierda se ve que si una célula en desarrollo, un timocito en desarrollo, recibe una fuerte señal a través de su receptor de las células T, entonces esta célula es inducida a morir por apoptosis. Pero las células que no han recibido una señal fuerte en la corteza pueden recibirla en la médula, también a través de células epiteliales que están en la médula del timo. Y en este caso las células también sería inducida a morir por apoptosis. Y no solo eso, sino que las células que vienen de la médula ósea, como pueden ser macrófagos o células dendríticas, que también se ponen en la médula del timo, también pueden participar, y de hecho participan muy intensamente en la selección negativa, y también pueden dar una señal fuerte a los timocitos que no las han recibido, estas señales fuertes, ni en la corteza ni en la médula por las células epiteliales, pero sí que la van a recibir por las células que vienen desde la médula ósea y son células presentadoras de antígenos. Bueno, en este caso presentan antígenos propios y en el caso de que reciban esos timocitos una señal muy fuerte, pues también van a ser inducidos a morir por apoptosis. Un problema que tiene la selección negativa, que sucede en el timo, es que el timo es un órgano obviamente particular que expresará sus proteínas particulares, que van a ser distintas de las del hígado, del estómago, del páncreas, por ejemplo. Claro, si el timo solo presenta sus péptidos, pues podría pasar que cuando el hígado haya madurado también y presente péptidos en su MHC, como alguna proteína del hígado será distinta de la del timo, y pongo el ejemplo del hígado para hacerlo concreto nada más, pues el hígado podría presentar péptidos en su MHC que podrían ser detectados fuertemente por algún linfocito que no los ha visto en el timo, porque las proteínas del hígado no están expresadas en el timo. Para evitar esto, el timo tiene una estrategia que es expresar una gran cantidad de proteínas de todos los demás órganos, es decir, prácticamente cualquier proteína del genoma humano estaría expresada en el timo en el momento de la selección de los linfocitos T. De esta manera, el timo va a expresar una gran cantidad, prácticamente todas las posibilidades de MHC con los péptidos, tanto de 1 como del 2. Y así va a ser capaz de ver si alguno de los linfocitos T que se han generado reaccionan fuertemente contra esos MHC. Si reaccionan fuertemente, son eliminados. Con lo cual, no vamos a dejar que salgan del timo linfocitos potencialmente peligrosos que reaccionarían con MHCs péptidos que no ha podido mostrar el timo. El timo debe mostrar todo lo que tiene, digamos, el cuerpo o el organismo en donde se están seleccionando los linfocitos. ¿Cómo puede el timo expresar proteínas de otros órganos? Bueno, pues porque el timo expresa una proteína que se llama AIRE, de regulador autoinmunitario, que es capaz de interaccionar con varios factores de transcripción y permitir la expresión de proteínas que normalmente serían expresadas en otros tejidos. Y las van a expresar no por todas las células de la médula, sino por solamente algunas. No obstante, ya va a ser suficiente para realizar la selección negativa pues de manera adecuada. Y aquí en la foto se puede ver la expresión de AIRE
que está marcado con una sustancia fluorescente y se ve en verde, y se ve efectivamente que solo algunas células de la médula del timo expresan este aire, pero esas células van a ser capaces, como digo, de expresar la gran mayoría de las proteínas que son expresadas en el resto de los órganos del organismo, y por tanto va a poder permitir la selección negativa de los timocitos en desarrollo. Bueno, hemos visto antes que en la selección positiva las células más importantes eran las células epiteliales del timo, eran las que tenían que expresar los MHC. Igualmente en experimentos con ratones, que son idénticos genéticamente, y que se les ha generado un trasplante de médula ósea de otro ratón, son ratones quiméricos, pues se ha demostrado que la selección negativa, en lugar de ser mediada Principalmente, por las células epiteliales del timo, es mediada principalmente por la presentación de antígenos propios por las células presentadoras de antígenos derivadas de la médula ósea. Es decir, la selección negativa no se realiza con las mismas células con las que se realiza la selección positiva. Uno de los experimentos que demuestra que esto es así se muestra aquí. Aquí tenemos un ratón que es homocigoto para el MHCA, otro ratón homocigoto para el B y otro ratón que es un híbrido de los dos. Irradiamos a este ratón A y le trasplantamos médula ósea del ratón heterocigoto. Este ratón A solo tiene un timo que va a expresar MHC de tipo A. Sin embargo, las células de la médula ósea de este ratón, las células presentadoras de antígenos que vienen de la médula ósea, provienen de ahí, van a expresar moléculas de MHC de tipo A y de tipo B. Cuando inyectamos médula ósea entonces de este ratón, hay dos maneras de educar a los linfocitos. Una, obviamente, en el timo solo, es decir, la selección positiva y negativa tiene lugar solo por células del timo, en cuyo caso se eliminarán las células que reaccionan fuertemente con el MHC de tipo A y péptidos propios, pero no se eliminarán las células T que reaccionen fuertemente con péptidos presentados por el MHC de tipo B, porque no está en el timo. Sin embargo, si las células de la médula ósea que expresan MHC de tipo B, porque provienen de este ratón que es heterocigoto, participan en la selección negativa, aquellos linfocitos que reaccionen fuertemente no solo con el A, sino también con el B, van a ser eliminados, porque la eliminación tendría lugar porque los linfocitos T detectan MHC tanto de tipo A como de tipo B en las células presentadoras de antígeno de la médula ósea. ¿Cómo comprobamos qué es lo que sucede? Pues a este ratón, que le hemos puesto la médula ósea que viene del ratón heterocigoto, le hacemos un trasplante de piel del ratón B. Si este ratón ha sido capaz de eliminar los linfocitos que reaccionan fuertemente con el MHC de tipo B, es decir, en la selección negativa han participado células de la médula ósea, entonces este trasplante de piel será tolerado. Pero si este ratón solo ha podido eliminar por selección negativa aquellos linfocitos T que reaccionan fuertemente con el MHC de tipo A, pues obviamente no habrá eliminado los que reaccionan con el MHC de tipo B. Y por tanto, este trasplante será rechazado. ¿Qué es lo que sucede? Que este ratón quimérico tolera el trasplante del otro ratón que tiene el MHC de tipo B, lo cual indica que la selección negativa, es decir, la tolerancia, proviene de las células presentadoras de antígeno de la médula ósea, que son las que principalmente median la selección negativa. Bueno, en línea con lo anterior, simplemente insistir en el hecho de que la selección positiva y la selección negativa tienen que diferir en lo que son los mecanismos que al final conducen a que haya un repertorio de linfocitos, porque si los mecanismos fueran los mismos, pues primero serían seleccionados los linfocitos positivamente, es decir, reaccionan con el MHC, pero luego, si la selección se lleva a cabo de la misma manera, pues esos que reaccionan positivamente serían eliminados por reaccionar, es decir, serían eliminados por la selección negativa. Luego tiene que haber algún tipo de diferencia, que puede ser en la afinidad por los péptidos, puede ser en la avidez, tiene que haber algún tipo de diferencia en la selección positiva y la negativa, ¿no? Es decir, la selección positiva y negativa me deja un repertorio de células al final, en la periferia, que son aquellas que me reaccionan débilmente con los MHC propios, pero no me reaccionan fuertemente con los MHC propios. ¿De acuerdo? Y tiene que haber simplemente algún tipo de diferencia. Solamente como concepto
claro y tenerlo claro que esto debe ser así, aunque obviamente no vamos a entrar en los detalles, por lo cual esto es así, que son complicados e involucran pues interacciones, diferente señalización, diferentes afinidades, en fin, un montón de cosas que la investigación ha ido descubriendo. Para acabar con esta parte del tema 7, vamos a visualizar una película de la serie Immune Wars, el desarrollo de las células T. Espero que os guste. T-cell development takes place within the thymus, a specialized organ where T-cell progenitors mature and differentiate. The thymus is divided into several different anatomical locations, and as thymocytes mature, they pass from one environment to another. T-cell progenitors enter the thymus through high endothelial venules and migrate to the subcapsular region, where these thymocytes start their process of maturation by rearrangement of their T-cell receptor genes. As maturation proceeds and the cells begin to express a specific receptor, they move further into the thymic cortex. Interactions between the T-cell receptor and MHC peptide complexes displayed by the thymic cortical epithelial cells play an important part in the fate of the thymocyte. At this point, the developing thymocytes express both CD4 and CD8, as well as an alpha-beta T-cell receptor. A cell that has a receptor able to recognize an MHC class I molecule receives both a survival signal and a maturation signal. Eventually, the cell stops expressing CD4 and maintains expression of CD8. Thymocytes that obtain a survival signal are said to undergo positive selection. A cell that has a receptor able to recognize an MHC class II molecule also receives a survival signal and a different maturation signal. Eventually, this cell stops expressing CD8 and maintains expression of CD4. Thymocytes whose receptors are unable to recognize either MHC class I or MHC class II molecules fail to receive any survival signals and die by programmed cell death, or apoptosis. Thymocytes that are able to recognize MHC class I or MHC class II peptide complexes too avidly receive a strong signal that drives them into cell death. In this way, thymocytes capable of responding to self-peptide antigens are eliminated in a process known as negative selection, or central tolerance. The surviving T cells migrate from the thymic cortex to the medulla. At this stage, they remain capable of recognizing self-peptide antigens expressed on other cell types, such as dendritic cells or thymic macrophages, and receive a sufficient signal to cause them to undergo programmed cell death. The remaining thymocytes, now mature naive CD4 and CD8 T cells, pass out of the thymus, either returning to the bloodstream directly, passing into venules, or via the lymphatic system. Y con esto damos por terminada la parte 3 del tema 7.